Así me gusta trabajar, ¿no? Hablando con gente, riéndome, lo que sea, haciendo chistes. Y discutimos las cosas sobre la marcha, ¿me entiendes? Sí, de pronto es como descubrir el mundo otra vez, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Porque de pronto esa también es la base para tú empezar a trabajar otra vez, ¿no? Decir, el mundo está así ahora. He estado despertando como a las 4 de la mañana con un poco de insomnio. Me, me prendo histéricamente la computadora, me conecto ahí a ver qué, me doy cuenta que no es la buena salida para empezar el día y después tomo la alternativa número 2, que es tratar de quedarme dormido frente a la tele con alguna película que ya he visto en general como 40,000 veces para que no me exija mucha atención y esfuerzo. Entonces, si veo que me estoy quedando dormido, ya me voy a la cama otra vez, donde me están esperando los gatitos. Tengo 2 gatitos, a veces son 3, entonces ya me quedo dormido hasta las 7 o las 8, si bien me va. Pues mira, una de las cosas que sí hago es salir al jardín. Ahora que eso sí es como de rigor ya, salir al jardín, entrar al invernadero, sentir esa humedad, el silencio del invernadero, estar ahí solo a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, es como muy gratificante, ¿no? La gente que está en mi mundo inmediato son Antonio, que es mi compañero ya de 35 años, Josefina, la señora que trabaja aquí, y los gatos, ¿no? Y sí, y Antonio ahora que tiene, pues sí, de 85 años, pues su salud es de cuidado. Y entonces para mí lo que ha sido muy importante es como tener un equilibrio entre estar atento a sus necesidades, que es lo que le hace falta, y al mismo tiempo hacer mi tiempo para mi trabajo y mis cosas, ¿no? Vivimos en mundos tan diferentes y él trabaja, hace cosas muy diferentes, ¿no? A lo que yo hago. Es testigo, pues. De pronto hay un comentario como, ¿qué loco estás? O, ¿eso estás haciendo ahora? Algo así. Pero no sé, como que hay también una complicidad, ¿no? Bastante grande. Se pueden tan fácilmente destruir las relaciones, ¿no? Y tomar tan en serio y tan a pecho cosas que suceden entre 2 personas, ¿no? Y creo que, no sé, hemos tenido ya tantas cosas que han pasado y lo que sea, y pues, seguimos juntos. Y yo creo que ahora más que nunca. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Wolfer, esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy con Miguel Ventura en la Academia de San Carlos. Miguel, bienvenido, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Lorena. Qué gusto tenerte por aquí, Miguel, y pues por supuesto aquí a nuestro público en San Carlos. Miguel, tú naciste en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes, la primera imagen de tu infancia? Yo tengo, cambiando de trenes en Frankfurt, en Alemania. Ese fue el primer recuerdo. ¿Puedes elaborar un poquitito Y más? nada más es que tuvimos que, mi papá era militar gringo, entonces yo nací en Texas, tuvimos 1 año, y de ahí nos fuimos la familia entera a Alemania a vivir. Esto fue en 55, 10 años después que terminara la guerra. Y esos vuelos además transatlánticos larguísimos que había que cambiar quién sabe dónde, en Terranova y después parar en Irlanda y llegar hasta Frankfurt, eran como 20, no sé, 2 días de viaje. ¿Qué edad tenías, más o menos? 1 año. 1 año. 1 año, algo ¿Y te así. acuerdas? Igual, pero ¿sabes qué? Igual no era cuando yo tenía 1 año, pero ese es mi primer recuerdo. Ok. Igual tenía yo 2 años, 3 años, no sé.
Pero era como cambiando de trenes en Frankfurt, en algún lugar, con mi familia y sintiendo como esa transición, ¿no? Como que ese cambio, pues, de ir de un lado a otro. Justamente hablando del trabajo de tu padre en las bases militares estadounidenses, tú eres de descendencia puertorriqueña, naciste en Estados Unidos y te estabas moviendo por estas bases militares. ¿Cómo fueron tu infancia y tu adolescencia? Supongo que en esta especie de constante tránsito, ¿no? Como niño era como súper padre, a mí me gustaba, ¿no? Porque era así la acción y el movimiento, y ahora vamos a esto, y como que, pero la verdad es que no vi el precio que pagaban mis papás con todo el cambio, ¿no? Que era muy desgastante. ¿Tu padre qué hacía en las bases militares? Él empezó como camillero en la guerra de Corea, y después se metió, le ofrecieron como una comisión de oficial, y se quedó en la rama médica, ¿no? Como encargado de equipo médico hasta ser administrador de hospitales. ¿Y tú qué hacías? O sea, ¿si ibas a la escuela en estas bases? Claro, o las sea, bases tú tenían seguías todo. una... Había una escuela, había la tienda, lo que fuera, ¿no? No había que salir de la base para nada. Y por eso como que no había ninguna interacción, o muy poca, con la gente de afuera de las bases, ¿no? ¿Y tu adolescencia también fue así? Mi adolescencia, sí, hasta los 16 años fue así. Wow. Entonces, ya en Puerto Rico, en un momento de decadencia de la fuerza del ejército, ¿no? Como que las bases estaban viniendo abajo en ese momento. Pero sí, fue como estar dentro de esta base amurallada, rodeada de soldadas, confinado, sumamente protegido. Y además como que sintiéndonos que éramos mejores que los civiles, ¿no? O sea, había este orgullo militar. Sí, una pendejada, ¿no? La verdad es que los militares son mucho más ordenados que los civiles, ¿no? Mentiras, pero... Miguel, estudiaste en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey y después en el School of the Museum of Fine Arts, que es además donde yo también estudié en Boston. ¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte al arte? No hubo un plan. La verdad es que no hubo un proyecto así de vida, ni que yo dijera a los 16 años voy a hacer esto. Quería ser arquitecto y no quería estudiar en Princeton, quería estudiar en Cooper Union en Nueva York, y fue la única escuela que no me aceptó. Cooper Union. Sí. Okay. Y me metí a estudiar arquitectura. Creo que tomé un curso de arquitectura nada más y ya me metí a artes plásticas. Lo hacía por mi cuenta, no me aceptaron en el programa de artes plásticas de Princeton. Ah, ¿tampoco? No, porque no había un programa, entonces tú tenías que crear tu propio programa. Armando tus... Sí, y tenías que tener unas calificaciones maravillosas así que yo no tenía. Entonces, pues terminé metiéndome en literatura y haciendo unos moles ahí, mezclas de estudios raros que nadie sabía lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero ya para cuando llegaste a Boston, al School of the Museum of Fine Arts, ya más o menos... Eso fue muchos años después. Fue muchos años después. Sí, porque para esto también tomé un año de licencia de Princeton, tenía un amigo en Harvard que me dijo, vente a Harvard y vamos a estudiar ahí, quién sabe qué, te voy a dejar vivir con nosotros. Y estuve un año usando todas las instalaciones de Harvard gratis. Tenía estudio, tenía laboratorio, todo sin pagar nada. Y después al regresar a Princeton dije, ¿sabes qué? Esto no me interesa para nada. El ambiente era un muy pequeño pueblo y muy snob, ¿no? Todo el ambiente. ¿Y entonces fue cuando decidiste irte a Boston? No, me vine a México. Ok. O sea, llegaste a México primero y después te fuiste a Boston, ¿no? Okay. Lo de Boston fue como, ¿sabes qué? 10 años después fue así como, híjoles, nunca terminé la carrera, todavía puedo hacerlo, me voy a meter, y me dieron, después de haber hecho casi 4 años de universidad, me pusieron en segundo año de licenciatura, y hice un semestre y dije, bye, ya me voy, ya no quiero seguir con esto, ¿no? Mis estudios se acaban aquí. Sí, aquí ya.
justamente a propósito de tus estudios, Tere tiene una pregunta para ti. A ver. Bueno, hola. Yo quiero saber si tus estudios de literatura han influido en tu obra actual. Mucho, mucho. Sí, yo escribía, incluso después de... Sí, escribía poesía, escribía cuentos, y mucho de mi trabajo tenía que ver con el uso de textos en serigrafía, en fin, me interesaba mucho la poesía concreta. Y hay otro elemento ahí también, que es el elemento narrativo, ¿no? Que hay, que es una cosa a veces mal vista o lo que sea en los cánones del arte contemporáneo, ¿no? Y me interesa cómo se va armando una historia, pues, ¿no? Y yo creo que en esta exposición que se va a armar en la UNAM es una narrativa, una narración llena de muchos elementos, ¿no? Que se van conjugando acumulativamente para armar una narración, ¿no? ¿Okay? Y a México, ¿cómo fue que llegaste? Digo que ya entendí muy bien que fue entre una escuela y la otra. Sí, ¿cómo llegué? Fue como, yo creo que son esas crisis existenciales que uno tiene de joven, o que las puede tener a la edad que sea, ¿no? Pero en mi caso sí fue que de pronto estaba yo en una universidad muy elitista, donde yo no me hallaba, simplemente no me hallaba ahí, y para nada. Y además me había enamorado de mi profesor de literatura allá, que era mexicano. Entonces, como que todo se conjugó ahí y terminé pasando unas vacaciones de Navidad aquí y me quedé. Y te quedaste. Ahora, tampoco fue una decisión así muy Consciente. Te fuiste Estaba quedando. hecho un lío. Ajá. Estaba hecho un lío, ¿me entiendes? Era un desmadre. Ajá. Pero bueno, así a veces son las cosas, ¿no? Digo, ¿Cómo era tu impresión de México al principio? híjoles, para mí se me hacía como que, no sé, el lugar hispano, el lugar así con una historia y una tradición que Puerto Rico no tenía, ¿entiendes? Como una isla tan pequeña. Y además era colonia, sigue siendo colonia. Entonces sí, tenía muchas expectativas, me encantaban los textiles indígenas, viajé por todo. Latinoamérica, exactamente, pues. era así como una fascinación con artesanías, lo que fuera así. Y bueno, y yo creo que ya viviendo aquí fue un poco más difícil, por la situación doméstica en la que estaba de pronto, muy joven, y segundo no sé, como que los problemas que yo tenía en ese momento enfrentando esta nueva realidad. Y pues lo que es llegar a conocer un país, ¿no? Así ya llevo 30 y pico de años aquí, ¿no? Entonces me siento, este es mi hogar, pues. Ajá. Este es mi hogar. Sí, pero siempre la llegada a un país sí, puede tardar muchos años exactamente. Para que uno sienta que y además que no conoces. había un medio de arte tan desarrollado como lo hay ahora. Sí lo había, pero era como de otra tradición con la que yo me sentía un poco ajeno, ¿no? Miguel, tu obra ha cambiado muchísimo de que comenzaste hasta el día de hoy, y más con las obras que has estado produciendo últimamente, las cuales vamos a hablar ya muy pronto. Pero al respecto de las técnicas, América te tiene una pregunta. ¿Cuál de las técnicas le ha dado mejor resultado y le ha dado esta maravillosa inspiración, tanto abarcando lo que es la poesía, lo que es la literatura, plasmado en lo que usted trabaja en la plástica? Pues técnicamente he ido cambiando mucho, ¿no? Yo creo que empecé por razones del destino con serigrafía, que fue muy interesante, porque era lo que me interesaba un medio de reproducción, me interesaba mucho el trabajo de imprenta, que manejaba una imprenta en un momento, ¿no? Y estuve, no sé, 2 años haciendo serigrafía, después cambié a dibujo, estuve haciendo dibujo por no sé cuántos años, después sentí como la obligación de hacer pintura, y fue la razón. Sí, un poco. Sí, porque el dibujo nunca era suficientemente serio. Ajá. Me fui a la escuela esta famosa de Boston a hacer pintura. Y era como que ha sido ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que...
Yo diría que yo no empecé a hacer mi trabajo maduro hasta, yo diría como que hasta hace 10 años, 15 años. Yo tengo 53 años, no soy como algunos artistas que su obra increíble yo creo que sea a los 23 años. Yo tengo un desarrollo más lento. Quizás tenga que ver con mi historia, no sé, de haberme cambiado a tantos lugares que la verdad no sabía muy bien de dónde estaba. Entonces las técnicas han ido cambiando muchísimo. Ahora pues mucho video y instalación con materiales muy diversos y eso va cambiando también, ¿no? Más bien son las necesidades que yo necesito sobre la marcha, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Esto lo quiero hacer con esto, este material, lo que sea, ¿no? Materiales deleznables en este momento, ¿no? Todo lo imprimo aquí. Ya no uso LMI, ya no uso nada, todo lo imprimo en mi impresora, se pega con cintas, es todo como muy primitivo, un poco rudimentario, pero me gusta como que sentir que estoy haciendo todo el proceso del trabajo en mi estudio. También hay muchos viajes al centro a comprar viniles, uniceles, buscar materiales plásticos, lo que sea, que por un lado disfruto ya que estoy ahí, lo que me saca de onda es como tener que llegar. Los talleres de plásticos, el taller termoformado en Naucalpan, otros talleres de costura acá arriba que me hacen sombreros. Ha sido muy rica toda esa experiencia de tratar con diferentes gentes, ¿no? Padre, dije, esto es para una ratita y además es un chaleco para que se le pueda pegar una cámara de video portátil a la ratita, ¿no? Entonces le hizo su chalequito, ahí tengo una foto de la ratita. No funcionó en la realidad, ¿no? Porque era muy pesada la cámara, muy incómodo, pero salieron unas fotos bonitas, ¿no? Como para Vogue de ratitas. Eso de mantenerse con la idea y el objetito fijo, quién sabe qué, y que sea un objeto que se pueda identificar, y además ya es una postura mía de ir en contra de eso. Ya los proyectos son como pulpos que tienen ramificaciones por todas partes. Sí, que las cosas no son tan automáticas, así de que, ay, ahora hago esto, y de cabo robo, y yo. No es así, ¿me entiendes? Hay cosas que siempre se me están ocurriendo después. Sé que hay como que otras, no tanto, ¿no? Pero se ha ido como que también aclarando más el proceso, ¿no? Como que siento que hay menos tiempo entre lo que pienso y lo que se hace a veces, ¿no? Y está padre eso. Yo diría que este proyecto como que me obligó bastante a dialogar más, primero con el curador. Creo que empecé a sentir lo que era la satisfacción de trabajar con alguien que te está entendiendo. Igual era también mi desarrollo. Yo me acuerdo hace 15 años yo apenas podía hablar de mi trabajo. Y ahora tengo asistentes que son artistas que salieron de la Esmeralda y me encuentro con ellos hablando más. Me gusta mucho con Alfredo y con Oscar, ¿no? Como hablar con ellos, son mucho más jóvenes que yo, tienen otra idea, no sé, soltura, lo que quieras. Nos reímos muchísimo en el proceso de trabajo, ¿no? Me mofo mucho de mi trabajo en el proceso, ¿no? Como que de lo cuadrado nada más, órale, todas estas imágenes como de sangre, lo que fuera, vaginas, penes, un montón de cosas que como que estaba en mi cabeza y sentía que lo había asimilado, pero la verdad nunca lo había usado. Estamos de vuelta en Facultad de Diálogo, conversando con el artista plástico, artista visual, Miguel Ventura. Y Miguel, ahora me gustaría ya entrar en NILC, ¿no? Que es el nuevo Consejo Interterritorial de Lenguas, NILC por sus siglas en inglés, que es New Interterritorial Language Committee, ¿no? La última vez que nos vimos en tu casa nos mostraste esta enorme colección de libros nazis que tienes y que incluyen desde libros de primaria hasta otros sobre cómo educar a los niños, que incluso conversábamos que, bueno, tienen hasta patrones de cómo hacer los suéteres. U otros con fotografías de Hitler al lado de niños dorados. ¿Cuándo surgió este interés por los sistemas totalitarios, por el control ejercido por el Estado y de esa manera
digo, tan peculiar como la de los nazis? Yo creo que empezó desde que yo vi a mi Supongo que papá. desde los desde las bases, ¿no? Desde que yo veía a mi papá vestido de uniforme. Ajá. Era una. Entrar al closet de mi papá era ver estos uniformes perfectamente almidonados. Ajá. Uno Que yo creo que los bañaban. uno tras otro. Los metían en almidón porque eran la cosa más Tiesos. tiesa. El pantalón no era así simplemente almidonado, sino que las patas estaban pegadas. Entonces él tenía que meter la pata dentro del pantalón para poder separar la tela. Ajá. Wow. Entonces yo me la pasaba metiendo la mano por la pierna del pantalón en el closet, Ajá. porque me gustaba el ruido ¿Qué que hacía? hacía la tela separándose, ¿no? Y desde ahí. Sí, que si los zapatos tenían que estar perfectamente lustrados. Ajá. Era como la limpieza total y absoluta. Además, mi papá se lavaba las manos no sé cuántas veces al día. Ajá. O sea, era un estado Sí, un continuo estado de limpieza y de orden. control Exactamente, militar, sí. prácticamente, Ujú, ¿no? sí. NILC es ya un enorme y multifacético proyecto en el que has trabajado pues, casi por más de 10 años. Sí. Esta institución fascista, ficticia, poblada por niños rubios, niñas rubias con trenzas y adultos dedicada a la concepción, difusión e imposición de un nuevo sistema lingüístico. Sus reglas y políticas rigen a esta sociedad ficticia también. Sí. ¿Cómo es el mundo según NILC? Yo creo que el mundo según Neil, que es de superficie, es de imagen nada más, ¿no? Fotos propagandísticas, ¿no? Muy superficiales. Sí hay cierta filosofía y cierto tipo de pensamiento, pero yo creo que sí es bastante, se usa como la propaganda, muy de superficie, pues, así. ¿Qué es lo que he estado, pues sí, trabajando, ¿no? Haciendo estas imágenes propagandísticas para diferentes actividades, lo que sea, ¿no? A la vez es como usando cantidad de, yo creo que más y más elementos deleznables de la sociedad, desde materiales escatológicos, pornográficos, educativos, en fin, y últimamente la integración de muchas imágenes como de revista de sociedad. Ajá. Pero justamente, ¿qué pasa abajo de la superficie de NILC? Abajo de la superficie Sí, de digo, Neil. detrás de toda esta como fachada de esta sociedad perfecta. O, Bueno, básicamente es una plataforma de crítica. Ajá, digo, evidentemente. Obviamente, ¿no? Estaba leyendo, buscando en internet y creo que justamente a propósito de la exposición en España decía que NILC era una caricatura del arrogante desprecio hacia los oprimidos, de la virtual violación de toda una cultura por la apropiación de su lenguaje. Pocos artistas logran trabajar en un proyecto durante tanto tiempo y sin embargo tú lo has logrado y además cada vez lo llevas como más al límite y cuando uno piensa que ya llegó al límite, no sé cómo encuentras la forma de llevarlo aún más allá. ¿Cómo lo has logrado hacer? Pues yo creo que, no sé, por un lado habla de mi miedo al vacío. Del horror vacuo, Así tremendo. como decir, Sí. ay, se acaba algo. Que ese era el Y término ahora, que además sí, aparecía en sí. todas las referencias de todo lo que leí sobre Neil, que era Miguel Ventura le tiene miedo al vacío. Sí, era así como- No, pero por el otro lado, mira, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado son las ganas de seguir un proyecto, de continuar un proyecto que se va acumulando diferentes elementos, en fin, que yo veo, pues esta foto, lo que sea, me encanta esta idea de algo que no termina, ¿me entiendes? Que además va también muy en contra como de la pieza terminada, ¿no? De trabajo en este Exactamente. proyecto y ya se acabó Exactamente. y me voy a lo que sigue, ¿no? Exactamente. Otra cosa es que yo comercialmente soy un fracaso. Tú eres un fracaso Yo soy un comercialmente. fracaso comercialmente. Yo no vendo ni un par de calcetines. Creo que me iría mejor vendiendo un par de calcetines que vendiendo mi trabajo. Es una situación muy paradójica, ¿no? Pero formas parte de colección. O sea, la gente que te colecciona, que colecciona tus cuadros de antes. ¿Cuáles? Pues yo me encontré con que había colecciones que tenían tu obra. Sí, no sé. No vamos a hablar de eso. Sí, ok. Lo sí, yo dejamos, creo que- lo dejamos para otro momento. Pero es un caso muy paradójico porque de pronto me encuentro en situaciones en que estoy en exposiciones grandes, en que me siento de veras muy privilegiado de poder exponer en estos lugares o lo que sea, pero comercialmente soy un desastre, ¿no?
que yo creo que habla también del momento de coleccionismo en este país, en que los criterios para coleccionar están en manos de gente de la clase alta, que también es una clase con mucho miedo, ¿no? Y hay que mantener un status quo, Claro. ¿no? Entonces es más fácil traer cosas de afuera, ¿no? Que pueden tocar ciertos temas, pero los de aquí es como siempre, yo creo que es parte del desarrollo de un país también interesante, ¿no? Cuando los coleccionistas tímidamente entran al mercado, pues en este momento están comprando cosas de afuera, pero la gente de aquí todavía es un poco incómoda. Miguel, sabemos que las reacciones del público, particularmente en un proyecto como este, pues son diferentes y Rubén tiene una pregunta justamente al respecto. Miguel, yo sé que has presentado tu obra en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, de Europa. Mi duda es cómo enfrentamos los mexicanos ese nivel de arte que tú nos has presentado. ¿Cómo enfrentamos los mexicanos? ¿Qué vemos, qué decimos, qué comentamos? ¿Y en qué nivel? La primera exposición que yo tuve en México fue en el Museo de Arte Moderno hace 30 años, casi. Y fue censurada por los contenidos. Y además eran dibujos que parecían muy minimalistas, además. Pero yo había incluido muchos textos sexuales, así, que estaban tapados, pero la gente los leía. Y te censuraron. Y los del museo, que en ese momento, no me acuerdo cómo, algo, Guadarrama, que ahora, después me dijeron que es el director de la colección de la Basílica de Guadalupe, ahora o fue, me censuró porque no estaba en ese momento Gamboa, Fernando Gamboa. Me dijo, o quitamos estos 16 cuadros o quitamos toda la exposición. Era mi primera exposición. Me acuerdo que yo llegué llorando a la casa y dije, pues quiten por favor los 16 cuadros. Y era horrible la sensación de decir, porque no tenía los huevos en ese momento de decir, ¿saben qué? Vamos a hablar de esto, ¿no? Me sentí muy amenazado y obviamente tomé muy en serio esta cosa autoritaria, ¿no? Del funcionario del museo. Esto lo hubiera manejado de otra forma, Claro, totalmente 10 diferente. años más tarde hubiera sido otra historia. Fue muy chistoso, ¿no? Porque sí, en ese primer... Y no era una cuestión del funcionario, no de cómo es el público mexicano. Hay que siempre diferenciar ahí. Claro que el funcionario refleja a veces, ¿no? Cierto gusto, cierta cosa. Creo que los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Pero yo creo que a partir de octubre, que se inaugura lo de la UNAM, habría que ver también cómo va a reaccionar el público. En este momento, para continuar con eso es interesante, porque también el mundo del arte contemporáneo a veces es muy exclusivo, sí, siento yo. Son códigos que hay que aprender a veces, ¿no? Adquirir. Quizás no es como el Museo del Nómada que acaba de descolgarse en el centro. A veces los lugares donde he expuesto en México son galerías privadas, espacios alternativos, donde no suele llegar la gente así de la calle, como lo que sea, que vienen al centro, que llega al Museo de Arte Moderno, lo que sea, sino la gente que va a Chapultepec, digamos, porque no se anuncian, no tienen la difusión que tienen otros lugares, en fin. Entonces, a veces el público tiende a ser más exquisito, más mamón, más, no sé. Creo que de la UNAM va a ser muy interesante, ¿no? Definitivamente es muy diferente hablarle a un público especializado que a un público pero lo que heterogéneo. también me interesa de alguna vez que sea también un público universitario, de gente joven. Eso nos permite, así como otro tipo de nivel, ¿no? De comunicación, ¿no? Que espero que se dé. Yo diría que en España, si vemos la exposición que se expuso en Castellón,
El otro día precisamente hablaba con Juan de eso, ¿no? Que era como exponer, yo creo que pues, en un lugar muy alejado. Yo no conocía el contexto y además Castellón es una ciudad pequeña, ¿no? Que está entre dos ciudades, está entre Barcelona y Valencia. Barcelona, no tengo que decir que es una cultura, de una capital de cultura. Valencia es una ciudad preciosa y Castellón es, no sé, fue interesante hacer este proyecto en un espacio que no tiene historia para mí, pero al mismo tiempo, no sé, no sé muy bien qué pensó la gente de ahí. Los críticos que venían de Madrid, venían de Barcelona, venían de Galicia, en fin. Yo lo que sentí es que es un pueblo, si fuéramos a comparar, ¿verdad? A mí me impresionó mucho la inauguración en Castellón, porque se recató eso estaba lleno de gentes. Mucho tenía que ver que también usara yo 30 niños del conservatorio, entonces los niños con los papás y los tíos y la abuela pues llenaron el museo. Ajá. Pero otra cosa que me encantó, pero otra cosa que me impresionó mucho fue, no sé, como la voracidad con la que entraba la gente al museo, que tocaban todo, que eso en México no se ve. Hay una educación, yo creo que la gente es mucho más sofisticada en México con respecto de la educación que tienen para ir a un museo, ¿no? La gente en Castellón les llevaban las piezas y se las metían a la bolsa. Era muy impresionante. Aquí tenemos guardias que nos dicen, señorita, por favor, Sí, regrese. pero esta es una exposición en que también en la UNAM no te Claro. va a permitir, no hay mucho espacio entre el muro y el público, que son como pasillos estrechos, ¿no? Entonces obliga también al visitante o mantenerse como muy, no sé, apretadito o, no sé, O empezar a realmente correr por participar. ahí. Exacto, sí. Otra cosa importante. Los países europeos, Norteamérica, reaccionan de diferente manera como hemos reaccionado nosotros, los mexicanos, ante tu obra. Mi pregunta, ¿qué le viste a México o qué nos viste a los mexicanos que te hace estar aquí y haciendo más obra? Yo creo que es una historia personal esa también, ¿no? De estar viviendo con una persona durante 30 años. Eso es muy importante. Yo me he ido de México así y he regresado también por esa historia. Y tiene que ver, y ahora estoy muy contento de haberlo hecho, simplemente porque también a mí, como que siento, es el primer país que puedo decir que es mi hogar, ¿no? Y estuve en Nueva York me sentía como que 6 años que iba a Nueva York, pero era como irme en camión a Nueva York. Cada 2 meses iba a Nueva York, regresaba después de 2 meses. Me di cuenta que yo no podía trabajar así. Me sentía totalmente fracturado. La verdad, debo decir que los últimos 3 años, 4 años, nunca me he sentido tan productivo, de estar simplemente en un lugar, ¿no? La edad, lo que sea, pero también es asumir los privilegios de cierta vida también, de estar estable, de estar enamorado. Digo, son cosas que son muy importantes, ¿no? Cuando uno ve Nilken, digamos, desde que empezaste al día de hoy, sobre todo viendo las grandes instalaciones que haces ahora, uno tiene la sensación de que más que una obra es una especie de como de continua puesta en escena, ¿no? De una especie de enorme pesadilla. ¿Tú lo consideras así o es una cosa que se ha ido dando? ¿Sabes qué? Como que últimamente, sí, yo creo que se ha ido dando mucho, ¿no? Yo trataba antes como de contener las piezas, no sé, pues era mi educación, así me formaron, en fin, así nos forman, ¿no? En este medio y en todos, de que esta pieza es así, la ponemos sobre el pedestal, el Miguel Ángel, lo que sea, ya está ahí y se acabó. Y yo creo que por muchas razones filosóficas también, de decir, ¿sabes qué? Esta idea como que de delirio, de cierta forma, ¿no? Con el trabajo, saber que yo puedo integrar diferentes cosas a esta fluidez de trabajo, ¿no? Para mí es bien importante y ha sido muy gozoso también, ¿no?
No sé, tenía la sensación al estar viendo tus videos de que si alguien me encerrara en una de tus piezas sería como quizás de las experiencias más terroríficas de mi vida, ¿no? O sea, encontrarte volviendo a esta idea como de la puesta en escena, ¿no? Quizá en este espacio, ¿no? Del que no puedes escapar, porque además ya son tan grandes que sí da esta sensación de que, Sí, ya son, de que son inescapables, ¿no? En sí son como pequeños juegos o campamentos de diversión, ¿no? Ujú, como, aparentemente, sí, ¿no? exactamente. Y ya si lo ves un poquito más para sí, atrás. que no están ni siquiera dependiendo. Una de las cosas del proyecto de Castellón era que no depende estructuralmente esta estructura del museo en sí, ¿no? Sino que es como una nave independiente dentro del museo, pues. Ajá. Y que uno se puede perder aquí. En la UNAM eso yo creo que va a estar subrayado mucho más, ¿no? Sí, esta como la obra, bueno, lo que se puede llamar la obra es, no la puedes colgar sobre la pared, ¿no? Claro, claro, Exacto. evidentemente. Sí, sino que tiene una vida propia de cierta forma, ¿no? Y que le exige también al visitante no solamente entrar en ella, sino también las cosas no están descritas así como 1, 2, 3, 4, 5, sino que el visitante como que tiene que ir armando un poco Sí, su propia lectura, claro. su lectura, ¿no? De la cosa. Hablando de la narrativa y cómo se relaciona con tu obra, Ana te tiene una pregunta. Bueno, a mí me gustaría saber cómo mutas de tu técnica inicial, que fue la serigrafía y la gráfica, a la instalación y a el video, y si la narrativa es, o sea, un factor importante en esta necesidad de cambiar de medio. Ajá. Bueno, chistosamente, una cosa que tengo, el trabajo de ahora tiene en común con ese trabajo es el uso de mucho texto, ¿no? Yo creo que si en ese momento yo seguía una línea, o digamos una preocupación, digamos un interés en anular el mensaje, digamos el contenido del texto, ahora al contrario, es como muy, muy obvio, ¿no? Estos textos dicen cosas, ¿no? Entonces, además todo el interés en el diseño, ¿no? También se ha hecho mucho más obvio que en ese momento cuando yo mantenía como respetaba ciertos lineamientos más reductivos, minimalistas, ¿no? En el uso de textos. Entonces yo creo que ahora, obviamente el uso de textos más literales forma parte de la estrategia, ¿no? De las estrategias narrativas de todas las piezas, de las piezas o de la pieza, ¿no? Como para darle indicaciones también al visitante de por dónde va la cosa, ¿no? Para hilar las diferentes piezas que están ahí. Las siglas de NILC son el Nuevo Consejo Interterritorial de Lenguas, ¿no? New Interterritorial Language Committee. No es un proyecto que fue surgiendo así que estaba sólido en mi cabeza y dije, esto es lo que quiero hacer para los siguientes 15 años de mi vida. No, a partir de un libro que encontré de Swahili en el Strand, en Nueva York, que era un manualito de Swahili para los habitantes de las colonias inglesas del sureste de África, para enseñar Swahili como lengua franca a los colonizadores, para que se pudieran comunicar con los pobladores y, más importante, los trabajadores de sus haciendas y lo que fuera. Y me interesó todo ese rollo colonial, ¿no? Entonces sí, eso como que ha sido, y sigue NILC con esta postura así colonial, como un poco lo más sucio y nefasto de las cuestiones coloniales que siguen hoy en día, pues. Cantos Cívicos es un proyecto de NILC, ¿ok? Es como, yo creo que NILC en sus comienzos empezó con primero establecer un sistema de lenguaje lingüístico, o que pareciera lingüístico. Como mucho de lo que está en ese libro es como
cosas primeras, ¿no? Organización de, que sí, las letras, los glifos estos, ciertas imágenes como primarias, ¿no? Como un primer, ¿no? Como el libro de escuela de primaria. Y ahora ya Neil puede inventarse proyectos mucho más grandes, ¿no? Es un proyecto que no solamente tiene un ejército de ratas, sino que tiene también con la colaboración de 2 coros, uno de niños, uno de adultos, una orquesta, una estructura arquitectónica. Digo, es un museo dentro del museo, ¿entiendes? Y una concepción como de antimuseo también que existe en Neil. Esta mitificación del artista que firma sus cuadros y lo que sea a mí no me interesa, yo quiero ser, pues no sé, ser más bien una transnacional así, con ambiciones un poco siniestras, lo que sea, en vez de este artista. Miguel Ventura desaparece un poco, que lo chistoso es que no desapareció, ¿entiendes? Como que por muchos años yo tampoco insistí mucho en que no se dijera, esta exposición es de Neil. Siempre había Miguel Ventura y después el proyecto era Neil. Ahora, desde precisamente la exposición de Castellón, es Neil en colaboración con Miguel Ventura, ¿no? Estamos de vuelta aquí en la Academia de San Carlos conversando con el artista visual Miguel Ventura. Hablamos sobre este enorme proyecto que es NILC. Un poquito antes de entrar en Cantos Cívicos, que es esta exposición de la que hemos estado hablando ya a lo largo del programa, que se presentó en Castellón y que aquí está además el curador de esa muestra y que además próximamente se va a presentar en el MUAC, en este nuevo museo de la universidad. Quisiera quedarme un poquitito más nada más con NILC en general para hacer una última pregunta y ahorita ya entramos a Cantos Cívicos, si te parece bien, Miguel. Hay una parodia en NILC de todas las posturas políticas, no son una serie de obras que puedas decir es una crítica nada más de la derecha o nada más de la izquierda, sino es básicamente de la izquierda a la derecha y todo lo que hay en medio, y postulando un poco a la libertad individual como la gran enemiga del Estado, ¿no? ¿Es esta tu intención? ¿Lo consideras tú así? Pues digo, sí, yo no sé. ¿Tal vez? Tal vez, sí. Yo siempre me estoy como, pensaba en eso, ¿no? De enfrentarme cada vez a obstáculos, ¿no? Que yo Perdón, me pero es que mismo... para mí, digo, nada más Sí, para aclarar, es como sí, interesante porque mucho del arte que vemos se postula en contra de una cosa. Claro. Y esto es realmente en todo el abanico y puedes encontrar referencias a la derecha, referencias a la izquierda y en ese sentido me parece como bien interesante, Pues ¿no? sí, yo diría que sí, es lo que yo siento que es la imposibilidad de tener un Estado, Ajá. sea de cual sea, ¿no? Y Ajá. las posturas necesarias que toma el Estado para dizque, el beneficio de sus integrantes, ¿no? Y yo creo que hoy en día más, creo que, bueno, por lo menos porque yo lo estoy viviendo, es el momento en el que yo vivo, ¿no? La globalización, neoliberalismo, en fin, la plática hoy en día en México sobre el petróleo, se privatiza, no se privatiza. Digo, son cambios muy, muy grandes, ¿no? Entonces sí, me interesa precisamente dónde queda, precisamente se habla, además en un momento en que los estados occidentales defienden estas nociones de democracia, ¿no? Pero ¿cuáles son? Democracia huevo, como hemos visto en Irak, ¿no? Democracia. Sí, ¿no? Entre Que vamos a comillas. destruir un país, ¿no? Ajá. Más bien. Digo, más bien son tácticas de shock, ¿no? Que hacen una invasión mucho más fácil, ¿no? Claro. Si descontrolas un país, puedes hacerte cargo de ese país mucho más fácil e introducir cantidad de nuevas tácticas, estrategias, que nadie se va a dar cuenta porque todo el mundo está así como en estado de shock, simplemente. ¿Sí? Entonces sí, es dudar precisamente de las buenas intenciones, ¿me entiendes? Si es que las hay. Pues las habrá, pero y además lo que siento también es que a veces el Estado, cómo nos manipula, ¿no? A las poblaciones para decir, ay, pues vamos a enfocar nuestras atenciones en la defensa de derechos de animales, o que si los viejitos, ok, no le quito importancia, claro que sí es importante, pero también siento que son desviaciones, en fin, para mantener todo
a todos enfocados en una cosa muy localizable. Además, como que yo siento ya esas decisiones están tomadas desde hace tiempo. Claro. A lo que voy es que también creo que los cambios se dan a través también de, no se han dado, la verdad, yo creo que como debe ser, ¿no? Que es a través de la gente, lo que sea, ¿no? Claro. Juan, que es otra vez el curador de tu exposición en Castellón, tiene pues una serie de comentarios sobre cantos cívicos y sobre Nilk, y que además creo que es, pues de los que estamos aquí, seguramente el que mejor conoce tu obra. Dinos, Juan. Yo tengo que decir que conozco el trabajo de Miguel desde hace 6 años, quizás, y mi decisión de trabajar con él fue hace 3 o 4, ya no me acuerdo muy bien. Y realmente puedo entender como una cierta... Yo soy un profesional de este campo, me dedico a esto, no sé de otras cosas, pero realmente la primera vez que yo me senté en el estudio de Miguel, hace 6 años, pues tengo que decir que me pareció inabordable. Yo no me había encontrado nunca con un trabajo de esa naturaleza, ¿no? Pues sí, referencias a lo mejor formales, pues puedes encontrar, pero esas referencias formales realmente, si no entras en todos los mecanismos que van conformando su trabajo, pues te quedas en una cuestión que tiene que ver con la decoración o con una cuestión puramente formal, ¿no? Yo estaba diciendo antes que Nilk, Cantos Cívicos, yo creo que es el primer proyecto articulado de Nilk. Y en ese sentido, el libro, o catálogo, como llaman ustedes, que se editó hace 6 años, ¿no? Que recoge bastante el trabajo de Miguel, no desde el principio. Yo creo que desde 15 años, ¿no? Quizás, ¿no? Yo creo que en ese libro, que ya se llama Nilk, es decir, que ya está hablando quizás de ciertos precedentes de Nilk, pero que ya se mete de lleno en esta organización ficticia creada por Miguel, lo que hay son una serie de elementos de raíz un poco, ¿no? Como de actitudes, de comportamientos, de estrategias, que quizás sean más complicadas, estaba pensando ahora, que cuando uno ve un proyecto de Nilk articulado como Cantos Cívicos. Porque uno como que está viendo unas partes que tienen que ver con el lenguaje y la gesticulación, ¿no? Está viendo una serie de videos con unos personajes que aún están un poco en ciernes. Te están habiendo a ti también dentro de una serie de situaciones proto-Nilk, yo diría más bien, ¿no? En Cantos Cívicos yo creo que toda la maquinaria o todo el aparato de Nilk se pone a funcionar para una situación concreta, ¿no? Que es toda esta colonia de ratas que supuestamente nos manejan a nosotros y no al revés, ¿no? Es decir, que tienen una inteligencia superior a la nuestra para poder generar y dar lugar a toda una serie de dispositivos que a su vez tienen que ver con imágenes, etcétera, etcétera, y que, digamos, nos van introduciendo en esa especie como de microcosmos dentro del museo. Que esto es una de las cuestiones que a mí más me interesan, porque efectivamente Cantos Cívicos es como una situación casi extraartística que sucede dentro de un lugar artístico, ¿no? Y esta es una de las partes que a mí por lo menos más me interesó de Miguel, ¿no? El poder establecer una situación poco ortodoxa dentro del ámbito del museo. Y yo creo que ahora con la exposición del MUAC pues se va a dar como un paso más, quizás, ¿no? Hablando ya ahora sí de Cantos Cívicos, ¿no? Que es la última faceta de Nilk, ¿no? Y es esta exposición que presentaste en el Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón. Aquí hay como una serie como de nuevos elementos, ¿no? El ejército de ratones, a mí me enloquecieron las marañas estructuras de tubos por donde transitan los ratones. Y bueno, está pues este coro de niños que canta una versión muy peculiar de Life is Life, del éxito ochentero que todos conocemos. Y además, digo, Nilk ya tiene su himno. ¿Cómo nos puedes hablar como de esta nueva faceta de Nilk con Cantos Cívicos, que además, como repito, veremos próximamente aquí en el MUAC? Bueno, a diferencia de mucho de lo de Nilk que aparece como en este libro que... Ajá. Un poco catálogo. El catálogo, sí, exacto, el catálogo que oficial de Nilk. salió hace
6 años ya. Ajá, sí, hace ya. Yo diría que mucha de la obra que está ahí era como muy básica y importante, ¿no? Como bloques necesarios para ir armando lo que era la estructura, o lo que es la estructura de NILT, ¿no? Yo creo que con Cantos Cívicos, 6 años después, ya todo está puesto en marcha. Digo, está ya el escenario hecho con los bloques necesarios para ir armando una narración que para mí es mucho más rica, ¿no? Y mucho más interesante para mí, espero que para el público también, ¿no? Y por ahí va la cosa, ¿no? De ir acumulando más y añadiendo más, ¿no? Y sí, en la UNAM, Life is Life es una de 12 canciones que se va a cantar. Y además, no solamente en las versiones disco originales, sino en versiones NIL, que son con las letras al revés y con las notas al revés, en composiciones originales de Alejandra Hernández, una compositora mexicana. Una orquesta de adultos también, una orquesta de 25 instrumentos, un ejército de ratas, de 80 ratas que serán entrenadas dentro del museo, así como pues un staff de veterinarios y psicólogos de las facultades de la UNAM. Entonces, el museo se convierte, todo esto va a estar dentro del museo, ¿no? Obviamente las orquestas y los niños van a estar en momentos aislados, ¿no? Claro. Un concierto de 1 hora, las ratas no pueden estar funcionando más de 1 hora. Claro. Pero la gente va a estar, pues, exacto, van a formar, todo. exacto, las ratas van a vivir dentro del museo. Eso implica un bioterio con ciertas especificaciones estructurales muy, muy específicas, ¿no? Que han sido platicadas con la Facultad de Psicología y de Veterinaria, con cambios estructurales. Los trabajadores de veterinaria y psicología van a estar con sus batas dentro, lavando las jaulas de los animales ahí mismo. A mí se me hace muy emocionante eso, ¿no? Sí. Pues ya veremos cómo queda. Miguel, se nos acaba el tiempo como siempre. Y cerramos con la pregunta sello de Facultad de Diálogo, que te va a sacar enteramente de donde estabas, que es, Miguel, si te tuvieras que convertir de la noche a la mañana en cualquier personaje de la historia del arte, cualquier otro menos tú, evidentemente, ¿quién sería y por qué? Ay, no puedo pensar en nadie, es lo menos que me interesa en este momento. Dime de un repostero. Últimamente ha habido una racha de gente que prefiere quedarse como sí misma, que bueno, también es otra posibilidad. El mundo del arte, Jesus Christ. Desde su historia. Peggy Guggenheim, no. No, es que, híjoles, es que, no sé, estoy en un momento de mi vida muy alejado de biografías. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Facultad de Diálogo, me encantó platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro público aquí en la Academia San Carlos y por supuesto a quienes nos ven por TV UNAM. Hasta la próxima. Gracias.